Bien, jóvenes estudiantes del segundo grado, estamos en la semana número 36, esta es la práctica número 63 de matemática, lunes 15 de noviembre de 2021. Así que vamos a comenzar a desarrollar una nueva situación problemática planteada desde el enfoque de la matemática. A diferencia de las semanas anteriores que hemos trabajado con problemas sobre estadística, esta semana nos vamos a introducir a lo que sería el campo de la geometría. Vamos a hablar acerca de las formas de los objetos, las medidas, el cálculo de su perímetro, el cálculo de las áreas, el tema de las escalas, ¿no? Las escalas que son importantes poder seguir, para poder graficar dentro de un plano. Y vamos a ir desarrollando temas nuevamente, repito, vinculados a la geometría. ¿Ya? Y para eso tenemos diversas situaciones problemáticas y una de ellas es muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en una zona altamente sísmica. La franja costera del Perú es altamente sísmica. Ya ustedes habrán notado que ha habido diferentes temblores en diferentes momentos, muy cercanos unas de otras, y eso nos indica que debemos estar preparados para eventos de este tipo. No solamente preparados en el sentido de que vamos a salir de nuestras casas y nos vamos a poner buen recaudo, ¿no? Sino también tomar otras medidas, como por ejemplo las zonas de evacuación, las zonas seguras de evacuación para que todos los integrantes de la familia salgan a una parte externa y se cuide pues, justamente de los grandes derrumbes. Ahora, nosotros no sabemos en qué momento va a suceder el, el movimiento sísmico. Si es de día no habría problema porque tendríamos suficiente luz para podernos desplazar dentro de la zona, pero si nos da un sismo en horas de la noche, donde no hay mucha iluminación, ahí va a haber dificultades. Otro detalle es que cuando hay movimientos sísmicos, bueno, se cortan todos los servicios públicos, ¿no? ¿Cuáles son los servicios públicos? Se va la energía eléctrica porque se cae un poste, los cables se llegan a romper, se cortan, por ejemplo, los servicios de agua. Claro, porque también las tuberías se quiebran y entonces comienzan los grandes añedos y nadie quiere pues que el agua se pierda, entonces se va a cortar y así. Por lo tanto, los minutos posteriores a un sismo es totalmente diferente, la cosa va a cambiar. Además también no va a haber alimentos, pues no, porque nadie va a cocinar, hay que tener mucho cuidado. Para eso hay que tener una mochila de emergencia en caso de sismo, ¿ya? Entonces, todos estos detalles hay que tenerlos en cuenta para que no tengamos que estar en situaciones dramáticas, ¿no? Menos con familiares, amigos o vecinos accidentados, ni uno mismo. Por lo tanto, es importante tomar estas precauciones teniendo en cuenta que los movimientos sísmicos no te avisan a qué hora son, no te dicen de qué intensidad van a ser. Por lo tanto, en nuestra mochila de emergencia debe haber varias cositas, por ejemplo, agua, debe haber una radio que nos comunique qué pasa más allá, curitas, agua oxigenada, algodón, galletas, alimentos no perecibles, o sea, como galletas, etcétera. Debemos tener una linterna, pilas, si fuese de noche, ¿no? Para estar preparado, para poder visualizar todo los desastres que se pueden generar por los movimientos sísmicos. Pero en general hay que estar preparado. Bueno, vamos a leer esta situación problemática que se llama plano de evacuación. ¿Ya? Y como les puedo repetir, es un tema ya vinculado a la geometría. En la geometría lo que nosotros observamos son las formas de los objetos, son la medida de su perímetro, o sea, la medida de todo su contorno, de su área, de su volumen, la distancia entre los objetos. Entonces hay un conjunto de situaciones que tienen que ver con el plano, en este caso el plano de evacuación, y que está vinculado nuevamente, repito, a la geometría. Bien, vamos a leer entonces la situación problemática cuyo título es plano de evacuación. Vamos a ver. Bruno pertenece a la Brigada de Defensa Civil de su colegio. Por ello, debe elaborar un
un plano de evacuación. Ya, muy bien, un plano de evacuación. Vamos a activar nuestra pizarra digital, vamos a hacer uso de nuestros plumones. Ya está. Entonces, volviendo al tema, estamos aquí. Bruno pertenece a la Brigada de Defensa Civil de su colegio. Por ello, debe elaborar un plano de evacuación de su aula para casos de sismos o incendios. Al observar el plano general de evacuación de su colegio, se da cuenta de que está hecho a escala 1/40. Si su aula mide 8 metros de largo y 6 metros de ancho, ¿qué medidas en centímetros tendrá su aula en el plano? ¿Cómo puede verificarse si la escala utilizada es la que indica el plano? Entonces acá tenemos que pensar que hay una escala de 1/40. ¿Ya? ¿Y qué significará 1/40 teniendo en cuenta que se está usando como unidad de medida el centímetro? ¿No? Claro, arriba dice 8 metros de largo y 6 metros de ancho, pero más abajo habla en unidad de medida. ¿Qué significa? 1/40, por ejemplo. ¿Qué significa 1/40? Exactamente en este punto que voy a marcar ahorita acá. Lo que significa es que en la vida real, en la vida real, mide 40 centímetros un objeto, pero en el plano eso va a equivaler a 1 centímetro. Eso significa a escala 1/40. Repito nuevamente, significa que estos 40 centímetros en el mundo real, voy a marcarlos acá, en el mundo real, o sea, lo que existe realmente, lo que se observa, en el plano va a equivaler a 1 centímetro. A eso se refiere a una escala de 1/40. De otra forma, podríamos decir, por ejemplo, si fuese la unidad de medida en metros, 40 metros en la realidad, en un plano va a ser como 1 metro. Claro, obviamente porque la realidad con sus verdaderas dimensiones no podría pues entrar en un plano. Un plano, ¿a qué nos referimos? Al tamaño de una cartulina, por ejemplo. Entonces, si tú quieres representar las dimensiones de una casa que tiene, por ejemplo, 100 metros de lado por 40 metros de ancho, ¿cómo lo representas en un plano? Y el plano supone que es el tamaño de una cartulina, o puedes llevarlo al tamaño de una hoja 4. Entonces para eso utilizo escalas. Utilizo escalas. De tal manera que 1 metro en la vida real lo puedo representar como 1 centímetro. Podría ser una escala. Entonces, ahí cómo sería la escala de 1/100. Recuerda que 1 metro tiene 100 centímetros y entonces 1 metro llevado a 1 centímetro es 1/100 centímetros. Bueno, vamos a ver la parte práctica para entender un poquito más este tema. ¿Qué medidas en centímetros? Acá viene la pregunta, ¿ya? ¿Qué medidas en centímetros tendrá su aula en el plano? ¿Cómo puede verificarse si la escala utilizada es la que indica el plano? Muy bien, vamos entonces a trabajar un tema muy interesante, ¿no? Aparentemente muy común, pero muy interesante porque las escalas son justamente lo que utilizan los arquitectos, los ingenieros civiles, ¿ya? Y toda persona que está ligada pues al campo de las gráficas de estructuras. Bien, reconocemos un problema muy vinculado a la realidad. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Por qué es importante un plano de evacuación? ¿Ya? ¿Por qué es importante un plano de evacuación? Claro, un plano de evacuación es importante porque para eso nosotros ya sabríamos por dónde tendremos que salir rápidamente ante un movimiento sísmico. Y tener un plano de evacuación significa flechas de señalización, flechas que te indica salida rápida, te indica que hay una escalera que bajar, hay una curva que dar la vuelta. Entonces, un plano de evacuación te permite tener una idea por dónde tendré que salir. Recuerda que una institución educativa es grande, tiene
pasajes, tiene piso, escalera, entonces uno tiene que saber por dónde sería la fuga, ya, frente a un movimiento sísmico. ¿Cómo se puede determinar, dice acá, la escala utilizada en un plano? Para eso existen pues los centímetros, existen los transportadores. Entonces hay instrumentos que nos van a permitir establecer escalas. ¿Conoces la ruta de evacuación de tu colegio? Si ustedes han estado o hacen un poquito de recuerdo cuando estuvieron en su primaria, de hecho que ahí ha tenido que haber rutas de evacuación y que tanto los auxiliares como los profesores les deben de haber indicado, ¿no? En caso de sismo, por dónde salir. ¿Qué debes hacer en caso de sismo? A ver, primero, mantener la calma. Dos, ubicarse debajo de lugares seguros, como debajo de vigas y columnas, ¿ya? Ahí son lugares seguros. ¿Por qué son lugares seguros? Porque obviamente que la columna tiene una resistencia y la viga es como un pequeño techo donde tú al ponerte debajo de ese espacio de alguna manera asegura que si el techo se desploma, por lo menos ahí donde estás parado, no te va a lastimar. ¿De qué trata la situación? Bueno, de un plano de evacuación. Bien, vamos a comenzar a avanzar. ¿Qué datos se conocen? Ya, es una buena pregunta. ¿Qué datos se conocen? Vamos a comenzar a responder entonces. A ver. ¿Qué datos se conocen? Comenzaremos. 1. Se conoce la escala con la cual se construirá el plano. Nos han dicho que es 1/40. Entonces, si ya tenemos la escala, ya podemos hacer la transformación de las medidas reales a medidas proporcionales en un plano. ¿Qué más? Tenemos también el plano de evacuación. Ya, el plano de evacuación, claro, importante, pues por dónde van a salir los estudiantes. También tenemos las dimensiones del aula, las dimensiones reales del aula. Dimensiones reales del aula. Toda esta información es importante porque va a permitir justamente aplicar la escala, las dimensiones reales del aula, para que a través de la escala 1/40 lo transformemos en un plano. ¿Qué tenemos que averiguar? Lo que tenemos que averiguar es las dimensiones, ya, las dimensiones del aula real, ojo, del aula real, ya, en el plano del colegio. ¿Pero a qué? A partir de una escala establecida. Entonces, la dimensión del aula real en el plano del colegio a partir de una escala establecida. Claro, nos está diciendo, a ver, el colegio mide tanto, ahora yo un plano en una escala de 1/40 y dibújalo. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Qué harás primero? Bueno, lo primero que haremos, como esto es geometría, y dentro de geometría nos interesa mucho las representaciones gráficas, entonces tenemos que representar gráficamente la situación planteada, la situación del aula planteada. Claro, estamos hablando del aula, pues, ¿no? Que lo vamos a convertir en una escala, en un plano. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Y luego, también, cómo se relacionan las dimensiones. Las dimensiones proporcionadas en la situación problemática, la que estamos viendo ahorita. Eso, ¿ok? Entonces, queremos primero representar gráficamente la situación del aula planteada. Lógico, tenemos que hacer que esa aula que tiene tales dimensiones, ¿cómo lo vamos a representar gráficamente? Si es cuadrada, triangular, rectangular, etc. Luego, en función a las dimensiones que tiene, hay que buscar
las proporcionalidades luego con la escala 1 sobre 40 que vamos a tener en el plano que vamos a construir. Entonces eso es lo que haremos primero, definitivamente. Muy bien, continuamos por aquí. Entonces seguimos resolviendo. A ver, resuelve y comenta con tu compañero cómo lo hiciste. Se sabe que el lugar de concentración se ubica en el patio. Para llegar a él, los estudiantes del colegio de Bruno deben recorrer a lo largo de 5 aulas, iguales a la suya. ¿A qué distancia se encuentra dicho lugar? Muy bien, entonces vamos a suponer que existe esto. Ya, este va a ser el aula de Bruno. Y el patio lo voy a poner de forma redonda, está por aquí. Esto es el patio. ¿Ok? Entonces, en el patio hay una zona de evacuación. Este es el patio. Este es el aula de Bruno. Este es el aula de Bruno. Muy bien. Pero para llegar desde el aula de Bruno hasta el patio, Bruno tiene que pasar por 5 aulas igualitas. Ah, entonces quiere decir que hay que construir otras 5 aulas, ¿correcto? Lo vamos a construir de otro color. ¿Ya? Acá va la segunda. Aquí va la tercera aula. Por acá viene la cuarta. Y por acá viene la quinta. Entonces, cada aula tiene 8 metros de longitud. 8 metros de longitud. Si tiene 8 metros de longitud, la pregunta es ¿cuántos metros va a recorrer Bruno para llegar al patio? Entonces yo tendría 8 más 8 más 8 más 8 más 8. Eso haría ¿cuánto? Eso haría una distancia de 5 por 8. Y eso sería exactamente 5 por 8, 40 metros. Por lo tanto, yo voy a indicar lo siguiente acá. Va a recorrer 8 metros por 5. Y eso va a ser igual a 40 metros. ¿Qué significa esto? Esto significa entonces que Bruno, para llegar de su aula hasta el patio en un momento sísmico, va a recorrer 40 metros y por fin llegar al patio donde hay una zona segura. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo podemos esquematizar la situación? Fácil, con un plano, pues no, claro. Se utilizaría un plano. A escala, obviamente. Claro. ¿Por qué? Porque haciendo un plano, nosotros podemos saber pues que desde el aula de Bruno hasta el patio hay 5 aulas de 8 metros, serían 40 metros. Además, el recorrido es en línea recta, no hay curva, no hay bajada de escalera. Y eso solamente se lograría utilizando un plano. Y de esa manera, Bruno y sus compañeros no tendrían ningún problema en caso de sismo. Realiza la formulación matemática. O sea, prácticamente aquí lo que nos está diciendo es, a ver, transfórmalo o transforma el aula de Bruno en un plano con escala de 1 sobre 40. Muy bien, no hay problema. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, pues, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a hacer aquí. Si la escala es 1 sobre 40, ya, vamos a escribir aquí. Si la escala es 1 sobre 40, ¿de acuerdo? Coma, entonces aplicamos la proporcionalidad. Ojo, proporcionalidad. ¿Qué es la proporcionalidad? Es la equivalencia. Es como decir, por ejemplo, que una regla de 1 metro representa a una pared de 10 metros. Entonces hay una proporcionalidad. Regla de 1 metro equivale a una pared de 10 metros. Es una regla de proporcionalidad. Muy bien. Entonces vamos a aplicar acá. Vamos a calcular el largo. El largo del aula. Con la escala de 1 sobre 40. Que es lo que nos están indicando.
con la escala 1 sobre 40, que es lo que nos está indicando ahorita. Ahí está. Ahora, ¿cómo se establece? De la siguiente manera. Vamos a escribir aquí. Uno sobre 40, ojo, va a ser equivalente o proporcional a x, ojo, que no sabemos, sobre 8 metros. No te olvides que la pared del aula, según la situación problemática, vale 8 metros, ¿ok? Ya está. Si nosotros despejamos de aquí x, entonces yo podría decir que x sería 8 entre 40. 8 por 1, 8 sobre 40. Ahí está. ¿Ok? Y 8 sobre 40 significa 0,2. Si tú divides, ya 8 entre 40 es 0,2. Y 0,2, ¿en qué unidad de medida estamos trabajando? Metros acá. Metros. Ahí está. Pero 0,2 metros equivale a decir 20 centímetros. ¿Ok? 20 centímetros. Ya está. Ya tenemos todo entonces. ¿Qué quiere decir? Que los 8 metros, lo voy a marcar con rojo en todo caso, que los 8 metros de la pared en una escala, ya, en una escala de 1 sobre 40, equivale, estos 8 metros en una escala de 1 sobre 40, estos 8 metros equivalen a 20 centímetros. Eso es lo que significa esta escala de proporcionalidad. ¿Ok? Eso es lo que significa. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a continuar. Por lo tanto, si estamos trabajando este punto, en una escala de 1 sobre 40, vuelvo a repetir, 8 metros equivale a 0,2 metros y 0,2 metros equivale a 20 centímetros. ¿Ok? Ahora vamos al tema del ancho. Recuerda un poquito que el aula es un aula rectangular. Lo vamos a dibujar de esta manera. O así lo voy a dibujar. Vamos a ver. Ya está. Resulta que el aula tiene 8 metros. Ojo, 8 metros de largo y 6 metros de ancho. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo estamos llevando, esta aula, de 8 por 6 metros a una escala de 1 sobre 40. ¿Ya? ¿Qué es eso, profe? Estamos tratando de llevar la realidad a un plano, a una hojita, donde se vea exactamente estos valores proporcionales. Y acá está la fórmula, 1 sobre 40 es x sobre 8. Este es en el caso, la parte larga, donde hemos obtenido después los cálculos que en una escala de 1 sobre 40 los 8 metros equivalen a 20 centímetros. Ahora, vamos a calcular ahora, ojo, vamos a calcular ahora el ancho. Calculamos el ancho del aula con la escala de 1 sobre 40. Muy bien, en este caso seguimos manteniendo el 1 sobre 40, pues no, la proporcionalidad va a continuar. Entonces pondremos 1 sobre 40, que es el planteamiento anterior también, ahora debe ser proporcional a y, ojo, sobre 6 metros, que es el ancho del aula. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué tengo? Ahora tengo lo siguiente, que y va a ser igual, 6 por 1, 6, sería 6 entre 40. ¿Y a qué es igual esto? 6 entre 40.
6 entre 40 es igual a 0,15 metros. ¿Qué unidad de medida estamos trabajando? Metros, acá está, metros. Pero 0,15 metros equivale a 15 centímetros. ¿Ok? Equivale a 15 centímetros. Por lo tanto, ¿qué significa todo esto? Todo esto significa lo siguiente. Entonces, en el plano, lo voy a poner rojo para que quede claro. Entonces, en el plano que construye Bruno, las dimensiones serán de largo igual a 20 centímetros y ancho igual a 15 centímetros. Y eso representará las dimensiones de un aula de 8 metros por 6 metros a una escala de 1 sobre 40. ¿Ok? Eso es lo que va a representar en una escala de 1 sobre 40. Muy bien. Entonces, ¿qué significa finalmente todo esto? Todo esto significa lo siguiente. A ver, significa entonces que el plano, o sea, esta aula que tú ves acá de 8 metros de largo y 6 metros de ancho en el mundo real, en el plano, para que pueda entrar por ejemplo en una hoja 4 o una cartulina, que es ahí donde se va a graficar, en el plano va a tener lo siguiente. Que este largo va a ser lo mismo que decir, ojo, acá lo voy a poner 20 centímetros. Y de ancho va a tener 15 centímetros. Ahí está. Entonces, en el plano, ojo, en el plano, esta aula en una escala de 1 sobre 40 tendrá 15 centímetros de ancho y 20 centímetros de largo. Profesor, ¿se puede establecer otras escalas? Por supuesto que sí. Puedes establecer una escala de 1 sobre 60, 1 sobre 100. Ya depende de cómo se planifique. ¿Ok? ¿Cómo vamos a la pregunta 7? ¿Cómo verifica que la escala utilizada es la correcta? Ah, muy bien. ¿Cómo verificamos? Muy fácil. Se comprueba. Vamos a poner aquí. Ya. Se comprueba la escala midiendo una de las longitudes del plano. ¿Y qué más? Y luego midiendo la longitud real. Después igualamos dichas cantidades. Eso sería una forma. La forma práctica sería así. A ver. 20 centímetros es en la escala. Estamos en una proporción de 1 sobre 40. Lo que yo tendría que hacer es multiplicar estos 20 centímetros por 40 y me debe salir 8 metros. O multiplicar estos 15 centímetros por 40 y me debe salir 6 metros. Y es cierto, a ver, vamos a ver. 20 centímetros ya por, ojo, 40. ¿Cuánto es esto? Vamos a ver. Esto es igual a 2 por 4, 8 y 2 ceritos. 800 centímetros. 800 centímetros, tú sabes que cada metro tiene 100 centímetros. Entonces, si cada metro tiene 100 centímetros, en 800 centímetros habrá 8 metros.
y ya está verificado que efectivamente es la cantidad proporcional a 1 sobre 40. Pero que nosotros lo hemos utilizado para dibujar un plano que represente la realidad con sus dimensiones. Igual pasaría para el tema de la parte más corta, o sea, el ancho. ¿Qué hago? A ver, hemos logrado que esto valga 15 centímetros, ya 15 centímetros por la escala 40. ¿A qué es igual esto? 15 por 40 es 600 centímetros. Y 600 centímetros es equivalente a 6 metros. Y acá están los 6 metros. Por lo tanto, estamos verificando efectivamente que la escala que hemos utilizado son las correctas. ¿Ok? Entonces, esta es una aplicación de reglas de proporcionalidad para construir un plano en una escala de 1 sobre 40. ¿Puedes establecer otras escalas? Por supuesto que sí, los valores obtenidos serán otros, pero es válido para todos los casos. Muy bien, vamos a ir avanzando por aquí ya para terminar la idea. Ya, yo sé que ya estamos sobre 5 minutos. Verifica tu respuesta, para ello vuelve a calcular las dimensiones, pero esta vez la regla de 3 simple directa. Muy bien, fácil. ¿Qué aplicamos? Rapidito, aplicamos lo siguiente. Aquí vamos a tener las escalas, ¿ok? Estas son las escalas que vamos a usar. Y a la derecha vamos a tener la longitud que se tiene. Ya está. A ver, en escala 1, o sea, la realidad, ya no sabemos exactamente cuánto es en longitud. Pero nosotros sabemos que en escala 40, ya, la longitud vale 8 metros. ¿Ok? Muy bien. Tú sabes que cuando tienes una regla de 3 simple y directa, esto se multiplica en aspa. Entonces, de hecho que esto se ha multiplicado así y de esta manera. Si tú despejas la variable x rápidamente, entonces te vas a dar cuenta que la variable x va a ser igual exactamente a 8 entre 40. Y efectivamente es igual a 0,2. ¿Y qué significa? Dale otra vez. ¿Qué significa ese 0,2? Significa lo siguiente. Significa que esa regla de proporcionalidad es una constante que se tiene que utilizar en diferentes situaciones. ¿Ok? En diferentes situaciones. Por lo tanto, ¿a qué se concluye? Se concluye que 0,2, este valor 0,2 se convierte en una regla de proporcionalidad, y con esto se pueden hacer todos los demás cálculos siempre y cuando, ojo, siempre y cuando la escala, voy a poner acá siempre y cuando la escala sea de 1 sobre 40. Solamente en esos casos es válido, porque si esto cambia, la escala cambia de 1 a 60 o 1 sobre 50, ya no sería 0,2, sería otro valor. Pero para este caso, de la situación problemática donde la escala es 1 sobre 40, funciona perfectamente esto. Muy bien, para finalizar el grupo ya tienen que responder la parte de la metacognición. ¿Ya? La parte de la metacognición es qué estrategia apliqué a resolver la situación, qué dificultades tuve, cómo lo superé. Como siempre son preguntas que van repitiéndose para cada situación problemática. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí? Cómo contribuir conocimiento de escala para la elaboración de plano. Y por último tenemos la coevaluación, donde lo que tenemos que ver es lo siguiente. Resuelve en tu cuaderno, luego intercámbialo. A ver, esta parte de la coevaluación, porque nos pide verifica la existencia de planos de evacuación de tu colegio, no es posible. Nadie está yendo al colegio y por lo tanto no conoces el plano. Dibuja un plano de evacuación de tu aula, tampoco no conoces tu aula. Realiza el plano de evacuación de tu casa, esto sí lo conoces porque ahí vives, ¿ya? Realiza el plano de evacuación de tu casa, luego conversa con tu familia sobre su importancia, eso sí. Muy bien, entonces hemos llegado al final de la práctica número 63 de matemática, que como ya indiqué al inicio, y para aquellos que han ingresado tarde y es la última vez que voy a aceptar ese ingreso, la hora de ingreso es
Aquí 8,45 más 10, 8,55. Es el plano de evacuación que está ligado directamente con el tema de geometría. Bien, acá paramos con la práctica número 63 y en breve se va a compartir los videos de esta clase. Estamos en comunicación hasta el día miércoles para que preparen sus evidencias, dado que el día miércoles vamos a subir todos los, todos los trabajos realizados. ¿Ok? Nos vemos. Hasta luego.